Buenas tardes, es un gusto, un privilegio poder estar aquí con ustedes. Gracias por estar conectados en esta plataforma de la iglesia, por medio de la cual le damos gracias a Dios que nos permite reunirnos, congregarnos, ahorita que no es posible de un modo presencial. Pero no desesperemos, sino vamos a seguir clamando al Señor y en el momento oportuno estaremos en algún lugar y, claro, no nos puede faltar su presencia porque es a Él al quien buscamos y le damos gracias que a través de nuestro Señor Jesucristo nos dio la salvación y nos ha hecho un cuerpo en Cristo y Cristo es nuestra cabeza. Y como la familia de Dios también que somos, estamos reunidos todos buscando de nuestro Dios. Dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está el Señor, en medio de nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a la familia Edificados en Cristo. Si tú puedes invitar a otras personas a reunirse también, mandándoles la liguilla o invitándoles con todas las precauciones que nos dice la ley. Ahorita las autoridades gubernamentales para evitar contagios, adelante. Y vamos a poner todo esto en manos de nuestro precioso Señor, de nuestro único Dios y Salvador Jesucristo, y que Él sea el que nos dé sabiduría y que a través de todo esto le conozcamos más para amarle cada vez más. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Vamos a poner todo esto en oración delante de Él, con toda súplica y pidiéndole que todo esto sea agradable a Él. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por el día que hoy nos has dado, en que podemos buscar de tu presencia. Despertamos, tú estás con nosotros, dormimos y tú nos sustentas. Gracias, Padre, por todas estas maravillosas cosas que nos das. Te pedimos, Señor, para que sigas apresurando los pasos de los que aún se van a seguir reuniendo aquí con nosotros. Lo ponemos todo esto en tus manos y te pedimos que por medio de la sangre del Cordero de Dios nos perdones todos nuestros pecados. Límpianos, lávanos, purifícanos de toda maldad, de toda impiedad, lo que hayamos hecho en contra tuya. Todo estorbo, Señor, también te pedimos que nos perdones por la sangre preciosa del Cordero de Dios, porque tú eres fiel y justo para perdonar todo pecado confesado, Señor, y limpiarnos de toda maldad. En esta tarde te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene. Llénanos, Espíritu de Dios, buscamos de ti, Espíritu Santo, fortalécenos, redargúyenos y guíanos a toda la verdad. En esta tarde te suplicamos, Espíritu Santo, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados con tu palabra. El deseo de reunirnos aquí al estar estudiando la doctrina de tu palabra, Señor, es para no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina, sino que permanezcamos firmes, arraigados en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te lo suplicamos y que parados aquí, arraigados en la roca que es Jesucristo, regados, Señor, por el agua de tu Espíritu Santo, permanezcamos unidos a la vid, que es Jesucristo, la vid verdadera, y nosotros como los pámpanos, Señor, permanezcamos en Él, porque si permanecemos en Él, y Él en nosotros, llevaremos mucho fruto, porque separados de Él, de Jesucristo, nuestro Señor, nada podemos hacer. Padre, hoy echamos toda nuestra ansiedad, todo pensamiento que quiera distraernos, toda acción que quiera distraernos, la echamos sobre de ti, porque tú tienes cuidado de nosotros y
disponemos este tiempo para ti. Tú mereces toda nuestra vida, mereces todo nuestro tiempo y este tiempo es dedicado exclusivo para ti. Gracias porque nos permites estar reunidos como un cuerpo en Cristo, unidos en tu Espíritu Santo y creciendo en el conocimiento y en la fe de nuestro Señor Jesucristo para ir yendo hacia la madurez hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo. Gracias, Padre, por tu gran amor y todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Y vamos a retomar la lección que nos faltaba unos puntos, que era la danza, pero fuimos a estudiar también acerca del velo para que también lo usáramos con conocimiento y que también es doctrina de la palabra de Dios. Y vamos a terminar ahora en esta tarde, si Dios lo permite, con la danza. Es la lección 17 y voy a hacer un pequeño resumen de las clases que habíamos tenido anteriormente, que son todas estas, son dos clases anteriores que tuvimos acerca de esta lección, que fue la danza y expresiones corporales, y gracias a Dios también nos permitió el Señor ver otras dos lecciones de la danza. Y bueno, pues comenzamos en este día con un resumen para recordar un poquito lo que se vio. Aquí está el resumen de la lección danza y las expresiones corporales. Como vimos aquí en Cantares 6:13, vimos esto en la primera lección, dice, vuelve Sulamita. ¿Cuántos trajimos la preciosa palabra de Dios aquí para escudriñarla? Sí, por favor, te vas al libro de Cantares para que la veamos. Ahí en el libro de Cantares, por favor. Cantares, que también se le atribuye que la escribió Salomón, le dio mucha sabiduría el Señor a Salomón, él se la pidió y el Señor se la otorgó. Entonces, ya tienen el libro de Cantares, Salmos, Proverbios, Cantares, y luego viene Eclesiastés. Aquí en Salmos, Cantares. Ay, perdón. Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Salmos, Eclesiastés, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pues ya estamos aquí en Cantares, por favor, en Cantares 6:13. Esta fue la cita que empezamos a escudriñar, que dice, vuelve Sulamita, vuelve, que te veamos. ¿Qué miráis en la Sulamita? Que danza como en los campamentos. Ya la tienen ahí, es Cantares 6:13. Y comenzamos. Aquí vemos que la palabra campamentos, esta cita bíblica es de la Reina Valera 60, esta traducción. Y la palabra campamentos es la palabra hebrea Mahanaim, que significa dos campamentos, y es cuando se unen dos campamentos, un campamento en la tierra y que es la iglesia, y un campamento en el cielo con las huestes celestiales y con nuestro Dios. Se unen los dos campamentos. Y una de las manifestaciones de expresión de alabanza y adoración es la danza.
Y por esto es la importancia de estudiar acerca de este tema, pues fuimos creados para la alabanza de su gloria. Aquí vemos cuando danzamos, se van a unirse los dos campamentos. Si recuerdan, cuando estudiamos la alabanza, íbamos a alabar como se alaba en el cielo, íbamos a adorar como se adora en el cielo, y también vamos a danzar uniendo los dos campamentos, Mahanaim, que es la palabra que significa campamentos, que se va a unir la iglesia con las huestes celestiales para danzarle a nuestro precioso Dios. Aquí dice que por eso es la importancia de estudiar acerca de este tema, pues fuimos creados para la alabanza de su gloria. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en el Señor Jesucristo. Así es que también como se danza en el cielo, también vamos a danzar aquí en la tierra. Y en el Salmo 103, el rey David escribió, bendice alma mía. En el alma recordamos que están las emociones, la mente, los sentimientos, la voluntad. Y dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser. Como seres tripartitos debemos involucrar también nuestro espíritu. Si recordamos ahí en la clase para adorar al Señor, también involucrábamos nuestro espíritu para adorarle en espíritu y en verdad. Y aquí también vamos a involucrar como ser integral, como ser integral que somos para alabarle a nuestro Dios. Aquí dice, la danza es una expresión de alabanza y obediencia a la palabra de Dios. Así es que, como David danzó ante el Señor con todas las fuerzas, dándonos ejemplo de esto. Aquí lo vamos a ver. Segunda de Samuel 6:14 dice, David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Todo esto nada más es un breve repaso de lo que ya vimos en las otras clases. Entonces, aquí con el rey David vamos a encontrar también, si lo vimos, el Señor lo hizo proliferar a mucho al rey David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, buscaba a Dios con todo su corazón y fluía el Espíritu Santo en David. Y David nos dio ejemplo de muchas cosas, inspirado por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y David, cuando lo escribió, estaba inspirado, cuando lo dijo, estaba inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, bueno, porque no lo escribió. Esto lo encontramos en 1 Samuel, 2 Samuel, en Reyes, 1 de Reyes, 2 de Reyes, pero aquí lo vemos según el ejemplo está en 2 Samuel 6:14, y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. Vamos hoy a ver qué es danza. David fue un ejemplo de cómo danzó con todo su ser delante de Dios porque lo amaba. Y aquí dice, la danza es expresión física más demostrativa de la alabanza. Requiere el uso de todo el cuerpo. Implica abandonar nuestra vergüenza a medida que danzamos ante Dios con toda nuestra fuerza. Cuando estamos acabados de recibir, cuando hemos venido a los pies del Señor Jesús, acabamos de nacer, nos da mucho pena andar danzando, pero conforme vamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios, eso se nos va quitando y va habiendo libertad en nuestro interior, y eso se va a reflejar también en nuestro exterior. El Señor Jesucristo nos hizo libres para amarle, el Señor Jesucristo nos hizo libres para alabarle, para servirle
Entonces, esto también se va a ir demostrando en nuestro exterior, de que nos va dando libertad el Señor, también nos va dando libertad para testificar en Él. Esto es todo, se va haciendo poco a poco, a veces así empezamos, ¿no? Así como que para alabar, pero ya una vez que ya el Señor nos ha libertado y todo nuestro interior, ya alzamos las manos, ¿no? Con júbilo, con gozo. Entonces, aquí vemos que, ¿qué es danza? La danza es la expresión física más demostrativa de la alabanza. Requiere el uso de todo el cuerpo. Implica abandonar nuestra vergüenza a medida que danzamos ante Dios con nuestra fuerza. Ahí en el Salmo 149:3 dice, alaben su nombre con danza, cántenle alabanzas con pandero y lira. En las clases pasadas vimos el concepto y formas de danza. La danza no nada más es para el Ministerio de Danza, como lo acabamos de ver, que danzaban en el Ministerio de Danza, no, también ellos nos van a ir dirigiendo, el Ministerio de Danza nos van a ir dirigiendo para también ir danzando, pero hacia la presencia de Dios. Junto con el Ministerio de Alabanza, toda la iglesia va a danzar, porque no vamos ahí nada más a ser expectantes, sino a ser participantes. Sí, el Ministerio de Alabanza, el Ministerio de Danza, pero también toda la iglesia, toda la congregación nos vamos a involucrar en la danza. Entonces, la danza es para toda la iglesia, junto con todo el Ministerio de Danza, Así que todo esto es importante que lo aprendamos todos juntos, no es nada más exclusivo del Ministerio de Alabanza, del Ministerio de Danza, es para todos. Todos hemos nacido de nuevo y todos nos unimos para alabar a nuestro precioso Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí dice, también vimos algunas palabras hebreas que se traducen por danza. Todo eso se vio en la primera y segunda clase, pero no nos dio tiempo de terminarlas. Por eso ahorita también las voy a volver a mencionar. Les agradezco su paciencia. Y en la repetición, pues vamos aprendiendo. El ser humano va aprendiendo a través de la repetición. Aquí dice, también vimos algunas palabras hebreas que traduce de danza, como la palabra rajá, que es saltando. Saltamos, danzamos. Y aquí dice en la palabra, en el diccionario Strong, en la palabra rajat, está traducida, significa estampar, saltar, brincar como un resorte frenéticamente o de alegría. En el libro de Job 21:11, ahí está hablando Job y dice, por favor, si lo vamos a ver ahí en el libro de Job, que esto también se vieron ya en las clases pasadas y se explica un poquitito más, pero lo vamos a tocar un poco. Aquí en el libro de Job, en el Job 21, y si vamos al versículo 11, pero aquí estamos viendo respuesta de Job a su par. Y en el versículo 11, ahí está la palabra ragat, que es danza, y dice, cantan con pandero y arpa al son de flautas y se regocijan. Entonces vemos que es saltando. Otra palabra para la danza es machol. En el diccionario Strong está en este número, es en la palabra hebrea 4234 y significa danza, baile, ronda que se da en forma circular como en ronda. Sí se recuerdan, ¿verdad? Que estábamos, que muchas veces así nos ponemos como en un círculo, en ronda y danzábamos en la congregación con todo nuestro gozo ahí adelante del Señor. Corro, compañía, perdón, mensalteca, sí, en forma circular, como en ronda, como un corro que es con doble R, corro,
personas que forman un círculo cantando alrededor y esta danza va acompañada de panderos. Sí se usan todos estos instrumentos también en la danza. Y dice, alábenle su nombre con danza, cántele alrededor con panderos y liras. Esto lo podemos ver en el Salmo 149, versículo 3. Ahí dice, alaben a su nombre con danza. Esto nos llena de gozo, cuando estamos alabando al Señor hay tanto gozo que está danzando. Mejolá es otra palabra que también está en el diccionario Strong, es la palabra hebrea mejolá. Ahí en el Strong pueden ver en el H, es la palabra hebrea 42-46, que significa danza, baile, como en compañía, danza, máquina, reunión e interpretar. Esto también lo vimos en las clases pasadas, que estaba en Éxodo 15-20, que fue cuando María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Si lo recuerdan, esto es en Éxodo 15, cuando acababan de atravesar el Mar Rojo, cómo no iban a estar gozosos después de ver tan portentoso milagro de Dios, como los libró de la esclavitud. Ahí dice, vayamos a Éxodo 15, recordémoslo y ubiquémoslo muy bien en la palabra de Dios, que es Éxodo 15, que es el cántico triunfal que levantó Moisés cuando pues atravesaron el Mar Rojo. Fue algo impactante, o sea, cómo se levantó, cómo se abrió el Mar Rojo y pasaron por tierra seca y Dios los liberó de sus enemigos. Entonces, aquí como vemos en el 15-20 dice, cuando el Señor, ellos acabaron de pasar y el Señor volvió a dejar caer las aguas sobre los carros y jinetes del faraón. Aquí dice en el versículo 19 de Éxodo 15, dice, porque los caballos de faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el mar, y el Señor hizo volver sobre ellos las aguas del mar, pero los hijos de Israel anduvieron por en medio del mar sobre tierra seca. Y ahí dice en el 20, y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en su mano que el pandero y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y danzas. Era un acto de regocijo tremendo, involucró hasta el cuerpo, danzando, bailando, danzando de haber sido algo tremendamente hermoso, espectacular, como ellos danzaron ante la presencia de Dios Todopoderoso, nuestro Dios, el único Dios verdadero, y da a entender que es planeada, que requiere habilidad y ensayo y preparación, y se trata de una danza sincronizada como una máquina. Además se acompaña con panderos, y es lo que también hace el Ministerio de Alabanza. Es una danza planeada, es una danza sincronizada, y todo el Ministerio de Alabanza se ponen de acuerdo y van danzando, y como vemos, cada paso, cada danza también tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, porque vamos a ver que también la danza debe de ser para adorar al Señor, no para ser exaltada la mujer, porque también hay varones, también hay niños, hay niñas, porque todos pueden estar en el ministerio de la danza. Y también hay otra palabra que es shagaj, y esta está en el Strong también, que es palabra hebrea 2287, que significa moverse en círculos, observar un festival, estar alegre, hacer fiesta. Nuestro Dios es un Dios alegre y le gusta que le hagamos fiesta, pero fiesta bien para adorarle, no como las que se conocen en el mundo, no, esta es fiesta, celebrar, solemne temblar. Aquí en en 1 Samuel dice en el 30:16, cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Aquí la palabra shagag significa moverse en círculo, observar una fiesta alegre.
Sí, por favor, vamos aquí a primera de Samuel. En primera de Samuel 30. Primera de Samuel 30. Aquí está. En la 30:16. Pero aquí sí vemos a David contra los amalecitas. Este capítulo sí lo vimos la vez pasada, que fue cuando los amalecitas entraron al campamento cuando David y sus hombres no estaban y se habían llevado a sus mujeres. Y aquí vemos cuando él le pregunta al Señor si lo sigue, y le dijo el Señor que sí, que le daría la victoria. Y entonces hicieron la incursión contra el Negev y entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Entonces David le dijo, ¿me llevarás a esa banda? Y él respondió, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo y te llevaré a esa banda. Aquí está hablando David con el que los iba a llevar a esa banda que habían incursionado ahí con David y habían hecho tanto estrago llevándose a las esposas. Ahí lo pueden ver. Se habían llevado a las mujeres de David y también a todos los niños. Habían hecho ahí un robo tremendo, los amalecitas. Pero David sí oró al Señor. En el versículo 8 lo vemos como David consultó al Señor y le dijo, Señor, perseguiré a esa banda, podré alcanzarlos. Y el Señor le respondió, persígalos, porque de cierto los alcanzarás y sin duda rescatarás a todos. Y conforme a esta palabra que le dio el Señor, sí, David los rescató. Y a lo que se está refiriendo en esta palabra de Shagag, es porque cuando ellos llegaron, si se fijan ahí en el 30:16, cuando lo llevó, he aquí que estaban desparramados, pero sobre toda aquella tierra, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Aquí se refiere a la danza que estaban haciendo los amalecitas, no el rey David. Y los hirió David desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente y ninguno de ellos escapó, excepto 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Pero aquí David recuperó todo lo que los amalecitas le habían tomado, también rescató a sus dos mujeres. Y esa es estamos viendo la expresión de la danza. También esta otra danza que es Shagag, que significa moverse en círculos, observar un festival, estar alegre, fiesta y... Perdón, esta es la que ya vimos, el Shagag, que es la que acabamos de leer con el rey David, que libró a su campamento de la mano de los amalecitas. También otra palabra es karar, que significa dar una vuelta rápida, girar, remolinear y describe la danza del rey David. Aquí se está describiendo la danza del rey David con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. También vimos la palabra kul de la raíz kit y se puede traducir por torcer o girar de manera circular o espiral. En la clase anterior también vimos cómo esto fue de la tribu de Benjamín. Vamos a leer el versículo. Dice, velad y he aquí que si las hijas de Silo salen a tomar parte de las danzas, entonces saldréis de las viñas y tomaréis cada uno mujer de las hijas de Silo y volved a la tierra de Benjamín. Lo voy a resumir aquí como dice, nos habla de una danza de restitución, porque Dios permitió que fuesen restituidas las mujeres en la tribu de Benjamín para poder tener descendencia. Recuerden
por favor, ahí en sus casas lo pueden leer en Jueces 21:21, porque vamos a continuar, apenas estamos en el resumen y ya vamos a empezar con la clase. Aquí nos faltaron estas expresiones de danzas que son lo que vamos a continuar hoy, que dice sacar, que se puede traducir por reír, regocijarse, saltar, danzar, jugar, maniobrar. En Proverbios 31:25 dice, fuerza y dignidad son sus vestiduras y sonríe al futuro. Y aquí da ejemplo de banderas o listones, también se pueden danzar con banderas y listones. Aquí en la palabra chorus, que significa compañía de danza y músicos. No sé pronunciar muy bien esas palabras, pero bueno, aquí está en chorus o chorus, que significa compañía de danza y músicos. Aquí sí ya vamos a empezar a ver un poquito más profundo en el capítulo de Lucas 15. Está esta expresión cuando el padre del hijo pródigo que se había ido y malgastó toda su herencia y volviendo en sí, dijo que pedía perdón a Dios y pedía perdón a su padre y regresaría a buscarlo. Y cuando le estaba haciendo la fiesta, sí, por favor, ahí vamos a Lucas 15, que es la parábola del hijo pródigo. Romanos. Nos vamos a Mateo, Marcos, Lucas 15. Aquí está la parábola del hijo pródigo. Ya vemos en este momento aquí para el 15:24. El padre dijo, pronto traed. En el 22 vamos a ver, dice, pero el padre dijo a sus siervos, pronto traed la mejor ropa y vestido, ponedle un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado, matando y comamos y regocijémonos. En el 24 dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y en el 25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa, oyó música y danza. Aquí está, es el chorus, que significa compañía de danza y músicos. Aquí dice, oyó música y danza, es la palabra griega 55:25. Y vemos que el hermano del pródigo oyó la música y las danzas, lo que implica que se utilizaban instrumentos musicales. Estamos viendo todo lo que es la danza, que sí incluyen instrumentos musicales. Aquí en agagiao es otra palabra griega y dice, se puede traducir altar de gozo, exaltar y regocijarse. El Señor se regocijó, el Señor, aquí estamos hablando del Señor Jesús, se regocijó en el Espíritu Santo cuando los 70 discípulos cuando los 70 discípulos regresaron contando que aún los demonios se le sujetaban en su nombre. Aquí mismo, en el mismo evangelio de Lucas, lo podemos ver, en el mismo evangelio de Lucas 10, lo podemos ver. Aquí dice, regresan los 70. Los 70 regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y
En el 21 vemos que dice, en aquella misma hora él se regocijó mucho en el Espíritu Santo y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios y a inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Entonces dice que en aquella misma hora él se regocijó. Aquí está esta palabra que es altar de gozo, exaltar y regocijarse. Esto fue lo que el Señor Jesús hizo cuando se regocijó mucho en el Espíritu Santo, cuando habían regresado los 70 discípulos. Luego también vemos la palabra chairo, que significa estar alegre y feliz calmadamente. En Primera de Corintios 13:6 dice, no se regocija de la injusticia, está hablando del amor. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Significa estar alegre, feliz, calmadamente. Entonces también vemos que todo esto son danzas alegres que se hicieron, pero también nos enseña la palabra de Dios las danzas negativas, lo que no, o como no debemos danzar para el Señor, no se puede danzar así. Hay una diferencia entre el mundo y hay una diferencia entre en la casa de Dios, en el Señor. Las danzas negativas son danzas insinuantes con la sensualidad o la lujuria o el desenfreno. Pues obviamente estas no son danzas para el Señor, claro que no. Son danzas, pues, las danzas que son insinuantes con sensualidad, lujuria o desenfreno, pues son para Satanás, no son para nuestro Dios, que es un Dios santo, santo, santo. Y vamos a ver también las palabras para esa danza que no le agrada al Señor. Es la palabra pasaj, que significa saltar encima o cojera. Esto es lo que hicieron los sacerdotes de Baal. Ahí lo vemos en Primera de Reyes 18:26 y dice, ahí en Primera de Reyes, si se recuerdan de este pasaje, es cuando están los sacerdotes de Baal y cuando está Elías. Sí, por favor, vamos a Primera de Reyes. Ahí lo tienes en tu Biblia, por favor, Primera de Reyes 18. Y vamos a ver cómo es el encuentro de Elías y los profetas de Baal. Y que hay una diferencia tremenda. Elías, aquí Elías en el 21 dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Y continuó Elías diciendo, que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces, invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Y aquí vamos a ver que en el 25, en el versículo 25 dice, y Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Y aquí vemos en el 26, estamos viendo las danzas que no le agradan al Señor. Dice, entonces en el 26, dice, tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, pues el nombre del demonio, y desde la mañana hasta el mediodía diciendo, oh Baal, responde.
oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Aquí está la palabra. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Esa es la palabra, Pasac. Y es una danza que no es para Dios. Danzas sensuales y lo que vemos en el mundo, las danzas sensuales, insinuantes, ¿verdad? Todas esas. Y otra palabra que está usada para la danza, que no es para el Señor tampoco, es la orcheomai, que se traduce hilera o anillo por el movimiento. Es danza de la fertilidad y tiene el propósito de estimular las pasiones sexuales en los participantes y en los observadores. Por lo tanto, así es que estas danzas están excluidas de la iglesia, por supuesto, porque ahí vamos a danzar, a adorar a un Dios santo. Y están lejos de todo esto de estimular pasiones sexuales en los participantes y en los observadores, por lo que también el vestuario también de las hijas de Dios y del ministerio de alabanza tiene que ser con pudor, tiene que ser decente, tiene que ser con respeto, sabiendo que quien lo hacemos es a nuestro Dios, no es para hacer ellas un show ahí, no, esto es para adorar a nuestro Dios, no es para entretener a nadie, es para expresarle a Dios nuestras gratitud. Y ahorita también vamos a ver también por las cosas que ha hecho el Señor por nosotros, la salvación que nos ha dado en Jesucristo, y ahorita vamos a ver todas esas cosas. Entonces, esta palabra la podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6:21. Si por favor ahí te vas al libro de Marcos 6:21. Marcos es en el Nuevo Testamento, Mateo, y luego viene Marcos, en el capítulo 6:21. Aquí vemos que dice, por favor, desde el 14, dice, muerte de Juan el Bautista. Aquí está cuando el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre y la gente decía, Juan el Bautista resucitado entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Esto decían de Jesús. Pero otros decían, es Elías, y decían otros, es un profeta como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto Herodes decía, Juan a quien yo decapité ha resucitado, porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escuchar. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y aquí vemos en el 22, está, cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él, y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Aquí está en el 21, dice, pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, pues imagínense, era el cumpleaños del rey, que pues, era pagano también,
Entonces, yo ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, esto es danzó, es lo que se dice que y se traduce por hilera o anillo por el movimiento, es una danza de fertilidad y tiene el propósito de estimular las pasiones sexuales en los participantes y en los observadores. Y el rey le dijo a la muchacha, aquí está la palabra, y danzó con ese tipo de danza. Y agradó a Herodes y a los sentados a la mesa con él. Imagínense el tipo de danza. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y esa fue la danza que utilizó Salomé para pedirle que mataran a Juan el Bautista. Entonces, como vemos, ese tipo de danza, por supuesto que no va a ser para la iglesia, para a nuestro Dios. Esta es para Satanás, la que es este tipo de danza sensual, insinuante. Entonces, ya vimos lo que son estas palabras y pues proseguimos en la clase que dice momentos y razones de expresión de la danza. Vamos a ver por qué danzamos. Uno de los puntos, porque pueden haber más, vamos a tocar algunos. Dice, por el gozo de la salvación, es el primero, ¿no? En Hechos 16:34 dice, aquí en Hechos vemos que es cuando Pablo está en prisión. Por favor, si vamos a Hechos 16:34, en el libro de Hechos 16:34, es la conversión del carcelero. Ahí vamos a ver cuando se convirtió el carcelero, cuando ellos le compartieron del Evangelio de Jesucristo. Y aquí vemos en el 34 que el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su casa. Dice, llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Entonces aquí vemos que fue cuando es una danza de regocijo. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Estamos viendo por qué hay algunas razones para la danza, algunas expresiones de danza. Es que es de mucho regocijo. Nada más estoy mencionando algunos versículos porque hay más, pero pues debido al tiempo, porque pues ya va avanzando la clase, ya casi va a terminar, nada más mencionaré algunos. Dice también para recibir a los victoriosos, que fue la alabanza con la que iniciamos, que era primera de Samuel 18:6, que aconteció que cuando regresaba, al volver David a matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y aquí está danzando. Miren, por favor, vayamos ahí ¿qué tal estamos escudriñando la palabra de Dios? Primera de Samuel 18, por favor. En Primera de Samuel 18. Aquí está. Vamos a ver. Amistad de David, en el capítulo 18:6. Dice, y aconteció que cuando regresaba, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando. Aquí está una de las razones por las que danzan al encuentro del rey Saúl con panderos, con que salían también con instrumentos, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales.
Y es con la que alabamos ahora, ¿no? Que dicen las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces esto es un momento de alegría, de regocijo, de danza de júbilo, cuando el Señor también nos ha dado la victoria a nosotros, cuando hemos sido sanados, cuando nos responde alguna oración. Nos da tanto gusto que danzamos y nos regocijamos allí cuando nos congregamos, le damos gratitud al Señor por todas las maravillas y obras que ha hecho por nosotros, por su pueblo, por su familia que somos nosotros en Cristo. Entonces también es una de las expresiones o razones por las que danzamos. Cuando una persona ha estado enferma por tanto tiempo, yo creo que claro que se regocija y también lo vamos a ver en un momento más, en un ejemplo más abajo. Aquí dice, al ser restaurados o reedificados, también ahí danzamos. Aquí en Esdras 3:12 dice, pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de la casa paterna, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en voz alta mientras muchos daban gritos de alegría. Entonces también al ser restaurados, ahí en el libro de Esdras, capítulo 3, si por favor lo ven, estaba siendo restaurado el primer, que habían visto el primer templo. Por favor, si vamos ahí al libro de Esdras. ¿Ya lo tienen ahí, por favor? Entonces, ahí en Esdras, la restauración del culto, y eso es lo que vimos, al ser restaurados, esto es la palabra aquí que se usan, daban gritos de alegría. Vamos a volverlo a leer, por favor, en Esdras 3:12. Dice, pero muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo, delante de sus ojos lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el 13 dice, y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Entonces, esto es una expresión también que pues danzamos con toda nuestra alegría. Y también por el regreso de un hijo pródigo, y ahí estamos nosotros, en la parábola de la oveja perdida. El Señor Jesús dijo esta parábola, dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros y gozosos. Perdón, al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciendo, alegraos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Entonces, cuando, pues, aquí como dice, regresa un hijo a casa, un hijo perdido, ¿verdad?
que se había alejado también del camino del Señor, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Así es que cuando tú y yo nos arrepentimos, hubo fiesta en el reino de los cielos. Hubo fiesta porque os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces aquí vemos que también danzamos por el regreso de un hijo de Dios, si se había apartado, y por un pecador arrepentido. Hay fiesta en el reino de los cielos. Y aquí también está la parábola del hijo perdido, digo, del hijo pródigo, la palabra del hijo pródigo, en el 15:24, que también la vimos anteriormente, dice, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Así es que, pues, cuando algún hijo andaba perdido, cuando un hijo se ha perdido, se fue de casa por cualquier circunstancia, o se perdió en las drogas, o se perdió como el hijo pródigo que le dijo al padre, dame mi herencia que me corresponde, y la fue a malgastar en placeres. Ahí lo dice en el Lucas 15, en que lo gastó, lo malgastó todo eso. Se lo dice el hijo que siempre estuvo con el padre. Le dice aquí, el hijo que estaba con el padre le dijo, pero respondió él y le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca te he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, le está diciendo el hermano del pródigo, que ha consumido tus bienes con rameras, aquí dice, mataste para él el becerro engordado. O sea, este hijo pródigo estaba perdido en vicios, con rameras, sabido malgastarlo, pero cuando ya lo había malgastado todo, que tocó el fondo, aquí dice, en el 17, bueno, desde el 15 dice, entonces, perdón, aquí en el Lucas 15:15 dice, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y le mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y él estaba apacentando cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y aquí está. Entonces, volviendo en sí, tomó conciencia, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de los trabajadores. Y levantándose fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Imaginemos esa escena tan conmovedora. El padre cuánto tiempo estaba esperando a su hijo. Y esto pues pasa también en muchos de los casos que estás esperando o que has visto que tu hijo se apartó del camino del Señor y lo estás esperando que regrese. El día que regresa hay fiesta, hay fiesta. Y diremos como este padre que está representando a Dios. Dice aquí que cuando lo vio el padre de lejos, ni siquiera se esperó a que el hijo llegara a él. Aquí le dice que levantándose el hijo pródigo, dice, fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, qué tremendo, imagínense si no iba a ser fiesta el padre, nos iban a regocijar con danzas y alegrías. Y dice, y cuando todavía estaba lejos, su padre vio y sintió compasión por él y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Ese es el amor que Dios tiene para ti y para mí.
Si nos hemos apartado del camino del Señor, hoy es el día que podemos volver al Señor. Y habrá fiesta y regocijo en el cielo, como aquel día en que un día también el Señor Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que predicásemos las buenas nuevas de Él. También hoy es el día cuando un pecador se arrepiente, hay regocijo. Y también nos regocijamos nosotros, los de la familia de Dios, cuando viene un pecador a los pies de Cristo. Es increíble ver cuando un día tú y yo también hicimos esto. Quebrantado nuestro corazón, caímos a los pies de Jesucristo, arrepentidos, y le pedimos que Él fuera nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón. Y esto mismo nos vuelve a regocijar cuando vemos que alguien hace lo mismo. Porque para eso está la iglesia militante de Cristo, para predicar las buenas nuevas de salvación. Y esto produce gozo, alegría, regocijo. Hay fiesta en los cielos y hay fiesta aquí en la tierra. Con cuánto respeto también tenemos que cuando estamos diciendo que quien quiera recibir a Cristo, respetemos ese momento tan especial como un día lo tuvimos tú y yo, que no se nos puede borrar aquel día en que Jesús tuvo compasión de ti y de mí. Ese día hubo fiesta en los cielos y también aquí en la tierra. Qué precioso, ¿verdad? Y todo esto es por gracia, no porque lo mereciéramos. Es por gracia y por la fe, no en una religión, sino en una persona que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y no hay salvación en otro nombre. Gracias a la bondad y misericordia de nuestro gran Dios. Entonces también vamos a ver otra razón por la que también aquí, como estamos viendo, otras razones de expresión de danzas. No vamos a ver todas, pero sí tocaremos algunas. Por haber recibido sanidad. Qué tremendo. También vamos a ver esta escena en Hechos 3:1. Dice, cuando sanan a un mendigo, ahorita casi que se levanta uno de la silla y empieza a danzar, y dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración, y habiendo un hombre cojo de nacimiento, vamos a ver qué impactante milagro sobrenatural, dice, al que llevaban y lo ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, porque para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, por favor, vivamos este momento en que está el cojo de nacimiento ahí en el piso, y Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo, veámoslo, estaba cojo de nacimiento, y le dijeron, y ellos le dijeron, míranos. Y entonces yo creo que el cojo levantó la vista y los miró. Yo creo que estaba esperando recibir algunas monedas. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro. No le dio plata ni oro, le dio lo mejor. Dice aquí, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y vemos el siguiente versículo que dice, y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto se puso en pie y andaba. Fijémonos aquí, y de un salto se puso en pie y se andaba, y entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Era cojo de nacimiento, y por su sanidad lo estaba librando el Señor de la enfermedad, de la miseria que trae la enfermedad.
Estaba agradecido, era un cojo de nacimiento. Imaginémonos el gozo y cómo lo expresó con todo su ser. Entró caminando, saltando y alabando a Dios, pues de verdad que es grandioso el Señor Jesucristo y solamente lo puede hacer. Y estas son una de las razones por las que tú y yo danzamos y nos gozamos en el Dios de nuestra salvación. Y quiero decirte que por lo que Él hizo, también lo puede hacer por ti, por mí. Esto también es un mensaje de esperanza. Creámosle a nuestro único Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, esas son algunas expresiones de la danza por estos momentos tan maravillosos. Y también como vemos aquí, ¿por qué debemos danzar? Pues como lo vimos, a Dios es un Dios alegre, es un Dios de fiesta, y o sea, para celebrarle fiesta a nuestro Dios, como lo hemos visto vez tras vez en todo esto que es la alabanza, adoración. Dice en Éxodo 5:1, dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron al faraón, así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. El Señor le da, él nos dice que le celebremos fiesta. Y también en Primera de Tesalonicenses 5:16, Él nos dice, estad siempre gozosos. Gozosos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y si lo recordamos, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en ti y en mí, es un fruto, el gozo, que aún a pesar de las situaciones difíciles que estemos enfrentando, nadie creería que el cuerpo de Cristo, que la novia de Cristo, que la iglesia de Cristo se goza aún a pesar de que estemos atribulados. Es el gozo del Señor. Y esto es lo que le agrada al Señor, que le celebremos fiesta. Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos todos, también le celebramos fiesta. Y también en el tiempo de nuestra visitación, cuando Dios nos visita, ahí como dice en Eclesiastés 3, versículo 4, dice que hay un tiempo de llorar, un tiempo de reír, un tiempo de lamentarse y un tiempo de danzar. Cuando es el tiempo de la visitación de nuestro Dios, danzamos. También cuando el Señor Jesucristo fue nuestro sustituto en esa cruz del Calvario y nos justificó dándonos salvación eterna, recordando el Evangelio de Jesucristo, que dice que tanto amó Dios al mundo, ahí en Juan 3:16, porque Dios te amó a ti y a mí tanto, tanto, que sobrepasa nuestro entendimiento. Pero dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús nos dio, aquí dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda. El Padre nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como nos dice en el mismo Evangelio de Juan 5:24, en verdad os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Jesús nos vino y nos dio vida eterna en él. Ahí entonces son todos estos momentos que tenemos que estarlos recordando. Y el gozo de Dios trae sanidad. Y esto también produce en nuestros organismos a nivel también, se ve esto en nuestros cuerpos. En el Salmo 30:11 dice, tú has cambiado mi lamento en danza, has desatado mi cilicio y me has ceñido de alegría. Y dice en el Salmo 30:12, para que mi alma te cante alabanzas y no esté callada, oh Señor, Dios mío, te alabaré por siempre. Y llegamos a la conclusión, ya es el tiempo, y dice, vamos a hacer un resumen de todo lo que es esto. Dice, cuando alabemos con danzas, debemos de hacerlo para agradar a Dios, no a los hombres
a Dios y por convicción, hacerlo con entendimiento, hacerlo por convicción, con certeza y creyendo, estando en constante comunión con el Señor. Y esto es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Podemos tener comunión con Dios nuestro Padre a través de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y esto no lo hace una religión, sino como les hemos estado predicando, es a través de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por Él. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esto es increíble y por todo esto nos lleva a danzar, a alabarle, a adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, nuestra vestimenta y nuestras acciones siempre deben de ser para glorificar al Señor y no para llamar la atención hacia nosotros. Esto es muy importante. ¿Para quién vas a danzar? ¿Para que te vean? ¿O para que te vea el Señor? Para Él. Y pues debemos de hacerlo con danzas que, pues como lo hemos estado viendo en toda la clase, que es para adorar al Señor. Deben participar en ellas. ¿Quiénes participan en la danza? Pues todo el cuerpo de Cristo. Mujeres, hombres, jóvenes y ancianos. La danza debe de ser una expresión física de alabanza a Dios que involucra a toda la congregación. Cada paso o rutina debe de ser consultada con el Señor, ya que el fin siempre va a ser buscar la voluntad del Señor. Esto como punto principal. Somos sus hijos, somos hijos de Dios, tú y yo somos sus hijos, elegidos por Él. Así lo dice en Efesios, hemos sido elegidos. En Efesios 1, ahí en el libro de Efesios, si lo vemos, por favor, ya nada más para acabar. Aquí dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, y según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aquí lo vemos que somos sus hijos elegidos por Él, así como el Padre hizo fiesta cuando el Hijo pródigo regresó a casa y se escuchaban las danzas. Debemos regocijarnos, deleitarnos en Dios y siendo agradecidos porque pronto regresaremos a la casa de nuestro Dios. Estamos esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando aquel gran día inimaginable cuando lo veremos cara a cara. Y que nos estemos animando, cada uno de nosotros, estimulándonos, cada uno de nosotros, alentándonos para el regreso del Señor Jesucristo, siendo fortalecidos en todo esto, porque un día le veremos y aquel día, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido corazón a pensamiento de hombre, son las que Dios ha preparado para los que les ama. Y veremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que lo tenemos de esperanza, aquel día en que le veremos. Pues gracias le damos a Dios por todo esto y alentémonos, hermanos, alentémonos unos a otros hasta que regrese el Señor. Y esperemos, lavémonos nuestras vestiduras porque estamos pronto para cuando seamos arrebatados y pues también para la segunda venida de Cristo estamos aguardando. La iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Que el Señor Jesús les bendiga. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por todo esto, y estamos aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estemos preparados, estemos preparados. Puede ser en cualquier momento y
que gocemos la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, porque hemos sido justificados por Él, hemos sido lavados en su sangre y Él nos ha dado la vida eterna. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que todo esto lo podamos poner por práctica, que dancemos en espíritu y en verdad también. Padre bueno, Padre misericordioso, toda esta palabra, Señor, nos llena de alegría, de gozo, saber que un día te veremos. Y que así como se danza en el cielo, así danzamos aquí. Que así como se alaba en el cielo, también alabamos aquí. Y así como se adora en el cielo, Señor, te adoramos a ti, en espíritu y en verdad, involucrando todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Porque tú eres digno de ser alabado en gran manera, de ser bendecido, de ser amado, de ser servido. Y a través de Jesucristo, por la fe en tu único Hijo, es que nos has hecho libres de la esclavitud del pecado y nos has trasladado de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo Jesús. Y nos has hecho libres para hacerte fiesta, para hacerte fiestas. Gracias, Padre, porque nos has amado con amor eterno, por lo que nos has prolongado tu misericordia. Y tú tienes cuidado de nosotros. Te pedimos en esta noche que nos llenes con tu Espíritu Santo, que seamos llenos de tu Espíritu, Señor. Llénanos, llénanos, llénanos de ti, Señor. Que esta palabra sea para la sana edificación del cuerpo de Cristo y que todos, todos unidos en un mismo espíritu, Señor, te adoremos, te alabemos y siempre tengamos gratitud para ti, Señor. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Y estamos aguardando tu venida. El Espíritu y la Iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Y al que está sentado en el trono y al Cordero de Dios, al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito sea, Señor Cristo. Santo, reconociendo que tú eres el de todo, que eres mío. Gracias por habernos perdonado, por habernos traído a la casa abundante, una vida abundante de cabeza. Gracias. A ti hoy te está llamando el Señor. Que hubieras hecho una oración para recibir al Señor Jesús, corazón de la salvación. Hoy va a haber fiesta en el reino de los cielos. Si tú hoy te vuelves al Señor, y si habías estado lejos, también hoy el Señor te está llamando con lazos de amor a que vengas a Él. Y si hoy el Espíritu de Dios te está llamando, vamos a hacer esta oración. Tú, porque por primera vez vas a recibir a Cristo en tu corazón. Oraremos todos juntos para que lo recibas.
como un día cada uno de nosotros lo hicimos. Repitamos esta oración todos juntos. Dios Todopoderoso y Eterno, nos has hablado a través de tu palabra y hoy mi corazón late por ti. Hoy sé que tengo esperanza a través de tu Hijo Jesús. Señor Jesucristo, te pido que me perdones todos mis pecados por la sangre tuya que fue derramada en la cruz del Calvario. Lava mi corazón, crea un corazón nuevo que te ame, que te busque, que desee, Señor, alabarte, adorarte y danzarte también para ti, Señor. Te suplico que venga tu Espíritu Santo a mi corazón. Señor Jesús, yo te suplico que seas tú mi Señor y mi Salvador personal, que vengas y tomes el trono de mi corazón. Yo quiero estar bajo tu señorío. Ven, Señor Jesús. Si a ti te place, Señor, hoy me rindo a ti. Ya no quiero gobernar yo más. Tú sé el centro de mi vida. Y hoy recibo por ti la salvación y el regalo de la vida eterna. Gracias, Señor Jesús, por tu Santo Espíritu que también hoy has mandado a mi corazón. Has enviado la promesa del Padre para que yo pueda llevar una vida piadosa conforme a tu voluntad. Dame entendimiento para comprender tu palabra. Y guíame, Señor, hacia un lugar donde tú quieras que me congregue con mis hermanos para que sigamos todos unidos en el Espíritu de Dios y creciendo hacia tu conocimiento, Señor Jesucristo. Y que todos juntos lleguemos a la madurez de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Todo esto, Padre, te lo suplicamos y te damos las gracias en el nombre precioso de Jesús. Gloria a tu santo y bendito nombre. Ahí donde estás, sigue recibiendo porque el Espíritu Santo está siendo derramado. Hermano, hermana, sigue recibiendo. Hay una unción poderosa del Espíritu Santo. Está vivificando, está llenando los corazones. El que sabe lo que necesitas, Él te está tocando en esta noche. Ambarabashika. Él ha oído tu oración y quiero decirte que hoy hay fiesta en el reino de los cielos por cada pecador que se arrepiente. Gloria a tu santo y bendito nombre, Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria en el cielo y gloria en la tierra, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque a tu nombre se dobla toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Gracias, 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 bendito Rey, bendito Salvador, te amamos, te guardamos. Gloria, gloria, gloria a ti. Gracias, Padre, por esto. Salmos. Gracias. Paz que sobrepasa a tu nombre. Gracias a todos ustedes que necesitamos aquí. Y también los lunes también tenemos la gracia para interceder ante a las, y nuevamente el miércoles